como siempre, muchísimas gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo a seguir formándoos como entrenadores, que, como os digo siempre, ese interés que tenéis vosotros por formaros y por ser cada vez mejores entrenadores nos obliga a nosotros a seguir buscando la forma de contribuir a ese esfuerzo que hacéis. Así que gracias a todos por conectaros. Como siempre, gracias a Raúl por facilitarnos todo el soporte técnico y que podamos hacer estos talleres con tanta gente. Y bueno, pues daros la bienvenida al quinto taller de formación de la Federación de Rugby de Madrid, que además, pues, tanto por el ponente como por muchos de los que os habéis conectado, pues es el taller más internacional de los que llevamos hasta ahora. Lo segundo es presentar bueno, primero presentarme yo. Yo soy, para los que no me conozcáis, soy Alfonso de la Cruz, soy el director deportivo de la Federación de Rugby de Madrid y bueno, y me estoy encargando un poco de coordinar estos talleres y a veces de hacer alguno de ellos. Y también presentaros al ponente que vamos a tener, que es Bernardo Urdaneta, que le tenemos allí conectado en Argentina. Y bueno, como muchos, sobre todo los que seáis de aquí, de Madrid y un poco de España, quizás no le conozcáis, pues sí me gustaría presentarlo un pelín, aunque luego seguro que él se os va a contar muchas cosas más. Yo a Bernardo le conocí en un viaje que hice a Argentina, yo creo que hace 3 o 4 años, y le conocí gracias a Juan Pablo Tomás, que es el seleccionador sub-18 de aquí, de Madrid, que me dijo: si vas a Argentina tienes que conocer a Bernardo, que es un buen amigo mío, que ya verás que es un tipo muy especial, me dijo él. Me lo definió con esas palabras: es un tipo muy especial. Y la verdad que el tiempo que pude estar con él, que estuve más o menos, le vi entrenar pues más o menos una semana, un poquito menos, es cierto que es un tipo muy especial. Yo me quedé bastante impresionado de lo que vi. De hecho, bueno, muchos con los que he hablado ya lo sabéis, a mí me pareció uno de los mejores entrenadores que he visto entrenar en el campo. O sea, es decir, todos sabemos que Guardiola puede ser buenísimo, que Eddie Jones seguramente sea buenísimo, pero al final no les ves entrenar. Pues de todos los entrenadores que yo he podido ver en un campo entrenar, dirigir un entrenamiento, dirigir un equipo, a mí Bernardo me ha parecido de los mejores, si no el mejor. Entonces, pues, para mí es un lujo poder haber conseguido que nos hiciera este gran favor de darnos un taller. Sobre todo porque desde el minuto cero, y ya os comentará que está haciendo 200.000 cosas, que parece mentira que a un confinado tengamos tantas cosas que hacer. Su predisposición ha sido total desde el primer minuto que nos contactamos con él, y encima pues está haciendo el esfuerzo de que allí son las 6 de la mañana y está con nosotros para que no tuviéramos que variar nuestros horarios ni nada. Así que por ahí, pues, darle las gracias. Y nada, y por último, presentaros un poco el taller. Bueno, el tema ya habéis visto que es, como él lo ha definido, es cómo armar un equipo competente. Un poco yo lo que le pedí es que nos diera pinceladas, que nos mostrara qué proceso sigue él desde que le encargan la dirección de un equipo hasta que consigue que ese equipo juegue y rinda como a él le gusta. Que supongo que también cuando buscan un entrenador o cuando te buscan como entrenador es porque tienen ya los directivos conceptuado una idea de cómo quieren que juegue el equipo en función de tus capacidades. Entonces, por ahí es importante siempre conseguir que el equipo rinda y juegue con la idea y con el sentido de juego que a uno le gusta. Y nada, como sabéis, bueno, Bernardo va a exponer el tema y entonces estáis todos silenciados, pero tenéis un chat y entonces ahí podéis ir dejando preguntas. Si hay algo que no se esté entendiendo, que sea una cosa que merezca la pena interrumpirle, yo le interrumpiré y le preguntaré en el momento, y si no, las preguntas las dejamos para cuando él termine, que pues aquellas inquietudes que os hayan podido surgir o que por ahí sea bueno que podamos compartir, pues se las haré al final. Así que nada, Bernardo, ya todo tuyo. Buenísimo, Alfonso. Bueno, antes que nada, agradecerles por estar acá. Para mí es toda una alegría compartir con entrenadores. Bueno, por ahí en el rugby tengo 53 años y desde los 18 años entreno ininterrumpidamente.
hace 15 años que soy profesional realmente no sé, desde poder entender algunas cosas y todavía estoy buscando poder ser un buen entrenador más allá de los conceptos de Alfonso, que le agradezco un montón. Y también decirles que, bueno, que yo mucho tiempo me paso en el lugar que están ustedes, así que no tengan problemas en preguntarme, en interactuar, porque nada, yo soy parte de una persona que le interesa mucho aprender. Hoy y siempre ha sido mi núcleo, digamos, y si yo detecto un buen entrenador y me preguntan muchas veces para mí qué es un buen entrenador, para mí es eso, una esponja, una persona que se puede levantar a las 4 de la mañana o a las 11 y puede seguir creciendo y puede seguir aprendiendo, pero sobre todo ordenando algunos conceptos, que es por ahí donde quiero poder, como objetivo de hoy, ayudarlos. Si bien hoy vamos a conceptualizar, os voy a transmitir algunas cosas que hablaba anteriormente cuando empezó esto con Alfonso, que no estaba grabando todavía y por ahí alguno no estaba, que bueno, hoy estamos bombardeados de información, por ahí creo que hay entrenadores que no dan más de la cantidad de cosas que tienen, y bueno, poder ordenar eso es fundamental y sobre todo, como hablábamos recién, transformarlo en conocimiento. No es lo mismo información que conocimiento. Creo que hay una brecha importante y esa brecha se la resuelve con metodología, con un orden que te da el aprendizaje. Por ahí ser entrenador no tiene una educación formal y esa formalidad es lo que debemos buscar nosotros en el tiempo que tengamos, ya seamos un profesional, seamos part-time o seamos un entrenador amateur que le dedica ese tiempito que hoy es muy valioso al ser entrenador. Y por último, el objetivo de esta charla, convertir esas capacidades o ese conocimiento en ser competente. Como dijo Alfonso, eso que yo pienso, esa es mi intención, o ese esfuerzo, todo lo que le dedique a ser entrenador, que se vea dentro de la cancha. Así que bueno, yo por ahí, Alfonso, te consulto, yo hice una presentación, pero por ahí yo prefiero hablar o mostrar algunas cosas, pero prefiero que me vean, aunque no es muy agradable lo que se ve, pero a mí me gusta mucho hablar más que presentar. Así que bueno, vos decime Perfecto. cómo te No, lo gusta. que tú eres el profe del taller, así que como tú lo quieras llevar Sí, mejor. bueno, por ahí algunas cosas sí se las voy a mostrar, Ujú. pero les digo, mi preferencia es eso. Si yo pudiera tenerlo atrás, sería bueno, pero prefiero estar por delante de la presentación. Y por ahí en esto de, del objetivo de hoy, de generar un proceso, creo que no hay segundas oportunidades para una buena primera impresión. Creo que es un concepto inicial para un entrenador muy importante, pero muy importante. Y para lograr eso hay un trabajo previo que tiene una significancia y una relevancia enorme. Hay un libro que a mí me encanta muchísimo, que bueno, cuando iba preparando esta charla y me entusiasmaba por mi amigo Juan Pablo Tomás, que los veo ahí, por Alfonso, que lo conozco, bueno, porque estuve ahí en España con Loma jugando al rugby, un montón de gente que me pareció increíble, maravilloso. Pensaba en ese librito que habla de las 3 vidas de Chesco Spar, que realmente es un buen comienzo para un entrenador. Eso que yo llego y me paro frente al equipo y ya hablé, ya dije lo que tenía que decir, sin haber dicho una palabra. Y eso es un trabajo que por ahí no quiero redundar, pero sí hoy a desandar todo esto que dijimos, información, conocimiento, competencia, es muy importante. En cuanto a las 3 vidas que habla este autor, habla obviamente de la vida pública, por ejemplo la mía, por la cual ustedes me están escuchando en este momento, porque conocen que entreno Pumita, que entrena, que gana, que más, que menos, pero bueno, esa vida pública está sustentada por la gente que está acá, yo estoy en mi casa obviamente, por una cuestión de lógica, pero acá cierro la puerta, hoy le abrí la puerta de mi casa a todos ustedes, un placer, pero generalmente estoy con mi esposa y mis 4 hijos, y esa vida también necesita un entrenamiento. Y por último, y creo que es la que le quería hablar un segundito, es la vida secreta, la vida conmigo mismo, la vida conmigo mismo como ser humano, así holísticamente, que son mis creencias, ya voy a meterla en el rugby, pero también conmigo como entrenador. Yo, para ir dando los pasos que pude dar como entrenador, los definí antes en mí mismo. Hay un autor que me gusta mucho también, que habla de las 2 creaciones. Una creación primero acá, mental, en el deseo,
y después otra tangible en la mano. Entonces, yo creo que dedicarle un tiempo a reconocerme, a conocerme, a saber qué realmente es lo que a mí me gusta, es para mí lo más importante. Porque, así como dice este autor, es muy difícil tener una exitosa vida pública si no tenés una exitosa vida privada. Nos preguntamos si sos igual cuando entrenás, cuando te peleas en la casa o cuando tenés un desorden en tu actividad, si no sos entrenador o si sos entrenador profesional también, pero sobre todo si no tenés unas bases enormes desde el lado secreto de vos con vos mismo. Eso no te acostás y pensás, o cuando, y si es que te das tiempo, hay gente que increíble, por lo menos acá en Argentina, gente que va al baño con el celular, cosas que yo no puedo por ahí entender. ¿Cuándo te dedicas tu tiempo, ¿no? ¿Cuándo es para vos y empezar a reconocerte, ¿no? Y en eso de reconocerte, y por ahí, por una cuestión de tiempo, voy a ir omitiendo algunos pasos, que después lo voy a volver a tomar, en eso de reconocerme y darme importancia a mis gustos, está la creación de algo que es lógico en el entrenador, que es generar una idea de juego. Yo muchas veces me encuentro con entrenadores y en eso de, de de generar algo personal, vos le preguntas realmente qué te gusta en el rugby. Y te cuentan, sí, mira, me gusta tal cosa. ¿Y lo tenés escrito? No, no, yo lo tengo acá. Y he visto fracasar mucha gente por eso. O sea, poca gente le da un tiempo a todo esto y realmente creo que es un buen comienzo. Un buen comienzo conocerte a vos mismo y saber qué es lo que a vos te gusta. Por ahí voy a poner un poquito la presentación porque quería reforzar de esta manera. Comparto pantalla, Sí, sí, Alfonso, sin si me problema. permite. Ujú. Y marcame los tiempos también porque nada, amo lo que hago, esa es mi vida. Este, bueno, uno de lo que les hablaba recién, y también en la generación de la filosofía del entrenador. Este entrenador puede estar llorando de alegría o puede estar llorando de tristeza. No sé cuántas veces yo me he encontrado en ese lugar. Este, nada, y me doy cuenta cuando pienso y estoy ahí, que mucho de lo que está pasando ahí pasó antes por mi cabeza y siento total responsabilidad de la construcción. Yo creo que un perdedor tiene un manual de excusa y el ganador necesita tiempo. Y yo si tengo tiempo lo invierto primero en mi vida secreta. Un paso importante que quiero dejar marcado, que serían 3 pasos, es la filosofía del entrenador. Generar una filosofía del entrenador. Generar, por ahí buscaba herramientas que las uso muchísimo para cómo generarla. Entonces, por ahí Simon Sinek, que ustedes lo conocen, escritor del libro de Golden Circle, El Círculo Dorado, habla cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra comunicación. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Desde afuera hacia adentro. Hablamos de qué entreno, qué soy, que yo entrené los Pumitas, que entrené Jaguar en su momento, que salí campeón, que las destrezas, obviamente por una cuestión de neocorteza cerebral, hablamos así y es mucho más simple para nosotros. Ahora, ¿cuál es el método que nosotros vamos a generar? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos? Y después empieza eso, como que caminamos al revés. Y después empezamos a pensar en esa filosofía del entrenador, en lo que realmente creemos. Y este autor lo habla muy bien y justamente marca muchas empresas, no habla de deporte, que se comunican al revés. Y muchos hitos históricos de que se comunicaban al revés. Nada, no voy a redundar, me encantaría tener todo el tiempo del mundo y redundar en este tema porque me parece, para mí, el más importante. Nada, mucha gente que tuvo éxito porque tuvo un sueño y porque tuvo la valentía de ir por detrás del sueño. A mí un montón de gente me pregunta, che, pero vos vivís una vida espectacular, te vas a hotel, trabajás en Buenos Aires, en Rosario, te volvés a tu casa. O sea, yo creo que todas las personas que tienen un sueño grande tienen un precio grande que pagar. Y cuando hablo con los jugadores que estoy hablando, por ahí en muchos seminarios y todo, me doy cuenta del precio grande que se paga por un sueño grande. Y ese es un paso enorme. Y acá lo que quiero dejar concreto es que las creencias son las que determinan nuestro comportamiento. Y el comportamiento es el qué
marca el rendimiento. Y obviamente ustedes como son entrenadores saben que el rendimiento, la performance, es el que dicta finalmente el resultado. Entonces, si vos no tenés un desarrollo en tus creencias, en tu filosofía del entrenador, no la tenés escrita, no le diste un tiempo, pero sabés un montón de ejercicios de pase, preparación, ejecución, te preocupaste en la toma de decisión, te preocupaste en un montón de cosas, pero ¿quién es el que está hablando? A mí me pasa muchas veces, no sé, estar en un vestuario y tengo que decir lo mismo que dice otro entrenador, pero no es igual. Y me lo preguntan, che, ¿por qué no es igual cuando lo decís vos, cuando lo dice otra persona? Pues yo le dedico mucho tiempo a esto, mucho tiempo, mucho tiempo, y todos los días le doy. La verdad que es un tema que si vos lo tocas es amplísimo, podemos hacer una presentación sobre esto, pero como inicialmente desarrollar la filosofía del entrenador y creencias es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, escuchás una charla, ah, mira qué bueno, y te vas. Y por ahí conozco muchos entrenadores que son segundas versiones de algunos buenos entrenadores. Yo personalmente quiero eso para mí, quiero ser un buen entrenador. Obviamente quiero aprender constantemente, como le dije al principio. A partir de eso, como filosofía del entrenador, ¿cuál es la respuesta ordenada que debo tener? Una idea de juego escrita, una idea que represente lo que dice ahí, principios que me representen a mí, humano, y principios del juego. Yo no puedo jugar a algo que le gusta a otra persona, o sea, ¿por qué? Porque no le dedicaría, yo, nada, no puedo contar cosas, pero yo no sé, hoy me levanté a las 4 de la mañana para estudiar y generalmente hago, parece temprano, pero bueno, no sé, no necesito hablar algunas cosas de mí, pero yo exploto, yo me amo lo que hago, yo amo profundamente lo que hago, pero profundamente. Entonces, vos decís, ¿es un trabajo para vos? No, realmente no es un trabajo. Recibo una remuneración, pero para mí yo podría estar acá con ustedes, me encantaría interactuar, obviamente, pero y eso soy yo, o sea, y esos principios humanos tienen que estar reflejados en lo que a mí me gusta en el juego. Y cuando ustedes ven mis equipos, se refleja muchísimo de lo que me gusta como ser humano y lo que me gusta en el juego. Y obviamente lo que me gusta en el juego tiene que tener una lógica, y esa lógica se llama los principios del juego del rugby. Yo no puedo pensar o no debo alejarme de ese espejo que me guía, de ese marco que me encamina, que son los principios del juego del rugby. También escucho ideas de juego que tienen una estética increíble, pero se han olvidado de lo primero, por ejemplo, ganar la pelota, o backs que tienen unas jugadas espectaculares, pero no le dan la importancia a cómo ganarla, ni la relacionan a cómo voy a avanzar. Entonces, cada uno por su parte haciendo cosas maravillosas, con una parte declarativa muy linda, pero sin éxito porque no tienen bases. Los principios, qué sé yo, hablo con entrenadores y te dicen, no, pero esas cosas son de los viejos, por ahí a los jóvenes les cuesta bastante, pero sin esos principios, que yo digo es como un espejo, vos tenés que reflejar lo que vos querés ahí. Si no tiene una lógica y no se llevan bien con los principios, fracasaste de entrada, sin poner pie en la cancha. Y esa idea de juego tiene que estar obviamente escrita. Alfonso, paso al segundo, son 3 puntos. Perfecto. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Lo único, puntualizar o por un poco reforzar lo que está diciendo Bernardo, yo este año he tenido la suerte de conocer un par de jugadores que han sido entrenados por él en el club donde he trabajado este año. Yo no sé si tú te acordarás de Evaristo Paz, que igual hasta está por aquí, bueno, un chico de allí, de Ah, Tucumán, que yo mira. creo que Sí, es de Tucumán, de Tucumán, lo entrené en el seleccionado de Tucumán. efectivamente, pues él, cuando se enteró Buenísimo. que nos conocíamos, una de las cosas de las primeras cosas que me dijo es que justo hacías mucho hincapié en esos principios humanos. Además, él me puso un ejemplo muy curioso con un vídeo que le hicisteis, que preparasteis de qué es ser un equipo como el que tú querías y cómo estaban siendo ellos como equipo. Y entonces, en ese tipo de ejemplos es donde se ve que debajo del equipo, de la idea de juego, tiene que haber una idea humana de comportamiento para que se retroalimente y sea completo. Entonces es bastante importante eso que has comentado. Excelente, Alfonso. Aparte, lo que nosotros ahí tenemos que reconocer, que esa parte filosófica parece que queda en algo etéreo. No, tiene que quedar en algo concreto y vos lo tenés que ver en la cancha. Lo tenés que ver, si vos decís que sos un tipo solidario, bueno, tenés que ver un equipo que tenga una capacidad de apoyo, de entendimiento de roles, comportamiento en los espacios, increíble. Un tiempo de posesión de la pelota alucinante. Si vos decís, no sé, ganar la pelota es un principio buenísimo en el rugby, obtener, pero si vos lo llevas a tu vida, ¿qué sería ganar la pelota, no sé, en tu trabajo?
¿Qué gana la pelota, no sé, cuando salgo con mi familia? O sea, todo eso se tiene que reflejar en el juego. El rugby tiene, y muchos deportes, pero el rugby sobre todo, eso que tenemos nosotros, y lo decimos mucho, que es una escuela de vida, que tiene valores, todo eso, bueno, en el rugby no queda en el tercer tiempo, queda dentro de la cancha, porque dentro de la cancha nosotros estamos, los jugadores y los entrenadores estamos desnudos. Ahí vos no podés decir, yo soy un tipo valiente y no se ve. Ya empezó el partido y sabes quién es. O sea, o yo soy un entrenador o soy tal persona. Bueno, ahí se está viendo si realmente tenés que prestar atención nada más. Si lo que vos crees está pasando. Y eso es una gran responsabilidad. Por eso te da ganas cuando uno tiene buenas creencias o tus creencias, más que buenas o malas, tus creencias, salís a pelear por eso. Y yo salgo a pelear por ellas todos los días. Totalmente. Cada minuto. Así que bueno, y ese es realmente un buen ejemplo. El segundo punto es, conociéndose a uno mismo, ir por el equipo. Yo creo que acá la parte de la filosofía del equipo es fundamental. Hay muchas cosas para decir, pero yo creo que desarrollar un traje a medida es fundamental. Por ejemplo, no sé, vos hablabas de Evaristo Paz, y bueno, yo pasé unas buenas temporadas con 5 campeonatos argentinos en juveniles, y con eso me convocaron a entrenar Pumitas, y yo me di cuenta que no era lo mismo el seleccionado de Tucumán que un seleccionado nacional, jugar mundiales y una vida y una cosa alucinante, increíble. Y de ahí pasar a Jaguares, que hoy es Argentina 15 acá, y ya no era lo mismo los menores de 20 que jugadores que venían de los Pumas, otros que iban con sus ilusiones a jugar los Pumas. O sea, iba cambiando el hacer, y después pasar, no sé, a Lomas Athletic en la Urba, hoy en Rosario, y cada lugar tiene una manera, una forma y sobre todo una necesidad distinta. Es por eso que en cada lugar es necesario tener la capacidad de generar un traje a medida. Hoy nosotros, sobre todo cuando le dedicamos un esfuerzo, tenemos una forma, una metodología, pero a veces esa metodología es tan cerrada que vos haces lo que vos querés hacer. Yo hago lo que tengo que hacer. Muchas veces no lo que quiero hacer, sino lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es desarrollar un traje a medida, hacer lo que necesita ese equipo, lo que necesita esa institución. Entonces, por ahí la parte de un sistema empático o de organización empática se refiere justamente a eso, a conocer y a dejarte conocer. Porque por ahí los entrenadores, cuando usamos esta palabra empatía, creemos que es conocerlo al jugador, ser sensible, sí, es parte de eso, pero también que te conozcan tus intenciones. Y ahí también quiero reforzar muchísimo en esto, que empatía no solamente es conocer a la otra persona o al jugador, si está triste, si los padres están mal, la casa, qué intereses tiene, sino que te conozcan a vos. Pero muchas veces decís, ¿por qué no te dejas conocer? Y piensen en el punto anterior y se van a dar cuenta a veces por qué no nos dejamos conocer, porque hay algo a veces que escondemos, o falta de conocimiento, o falta de creencia, o realmente tener cara de lo que estoy transmitiendo, o sea, cara del cuerpo, ¿no? El gesto, todo lo que digo. Entonces, esa empatía es muy importante, y esa empatía no dejarla únicamente como algo tan poco subjetivo, sino medirlo. ¿Cómo lo mido? Y, por ejemplo, no sé, para mí un inicio es juntarme o reunirme, perdón, con cada uno de los jugadores y hacer una ficha con cada uno de los jugadores, que tiene una parte personal hecha por unos psicólogos y una parte del juego, desde los intereses, desde empezar a fortalecer fortaleza y no curar debilidades. Eso empieza a generar una buena empatía. Si nosotros, no sé, por lo menos acá en Argentina o con los entrenadores que tengo relación también de otros lugares, es muy normal andar con una lupa gigante, gigante viendo a ver si se le cae la pelota, si no tiene la espalda bien. Yo tengo muy buenos resultados con fortalecer la fortaleza. O sea, tengo ejemplos de jugadores que eran buenísimos en elevación y el entrenador que estaba conmigo se preocupaba que taclee. Sí, está bueno, pero primero hay que fortalecer lo que, por lo cual estoy hablando de un seleccionado nacional, por lo cual lo convocamos. De hecho, si se ponen a pensar por qué llegan los jugadores a donde llegan, y la mayoría llega por su fortaleza, no por sus debilidades. Eso se mejora con el tiempo. ¿Cómo se mejora?
fortaleciendo la fortaleza, porque lo otro es una parte de un complemento que lo va mejorando. Es también un concepto muy importante ese. Entonces, todo eso llevado a una medición, con entrevistas, con fichas, psicólogos, con la otra parte del ser entrenador, la medición del juego y fortaleciendo fortalezas dentro de esta organización de empatía. Y a partir de eso, generar un diagnóstico para esa filosofía que voy armando en mi equipo. Es muy importante saber a dónde uno va, porque si no, no te das cuenta cuando llegas, como dice un dicho, pero también de dónde estás arrancando. O sea, a veces arrancamos desde de mi idea nada más. No, tenés que ser como un buen médico, como Juan Pablo, que, bueno, diagnostica, hace la clínica, revisa. ¿Y cómo revisa? Y bueno, revisa con lo que él sabe, con sus clínicas, con las características generales, por la edad del paciente, por la sintomatología, pero también debe conocer cuáles son sus puntos de esa persona, o sea, cuáles son los factores X también de tu equipo, qué lo distingue. Cuando nosotros hablamos de características, hablamos de algo general, pero cuando hablamos de factores X, empezamos a entender que hay cosas que no son iguales a otras. Factores X pueden ser positivos o negativos, pero esos factores X hablan de una comparación con. Entonces yo puedo tener, no sé, dos segundas líneas como Carissa de 2,02 m o 4, o puedo tener, no sé, o en un club juveniles que son muy numerosos o no, y bueno, esas cosas son muy, muy importantes de detectarlas. ¿Por qué? Porque si vos te basás en diagnósticos de características, difícil hacer un traje a medida, imposible hacer un traje a medida. Los factores X no están en Internet, los factores X están en la metodología del entrenador. Es imposible avanzar con lo que únicamente tengo de información. Para transformar eso en conocimiento, uno de los pasos fundamentales es factores X, detectar qué me distingue, para bien o para mal, como fortaleza o como debilidad. Y a partir de ahí, sí, el diagnóstico tiene sentido y empiezo a viajar. En esa filosofía del equipo hay un ordenamiento para mí muy importante, que lo hablé con varios entrenadores y genera en la mayoría este ordenamiento. Estos 5 puntos para mí son muy importantes, que la filosofía del equipo tenga una declaración a partir de saber qué quiere, a saber también de dónde viene, y esa parte declarativa debe ser, o de la parte que yo comunico mis cosas, desde un lado simple y claro. Simple, obviamente, les preguntaría por qué, porque obviamente la simpleza, como dice el dicho, es genialidad, pero sobre todo simple es porque lo puede entender todo el mundo. Y ahí es un comienzo también fuerte para la filosofía. Entonces, todo ese trabajo tiene que calar en la simpleza y en la claridad. Simpleza para que todos lo entiendan, claridad para que no haya segundas intenciones. Yo, nada, tengo mi filosofía de entrenador, tengo obviamente en consecuencia lo que les dije, muchos sueños, entonces cuando yo estoy frente a mi equipo y hablamos de ya desarrollar eso en equipo, es muy importante que todo eso quede de una manera muy clara, muy clara, muy clara y transparente. El tercer punto es donde empieza a formarse ya ese centro de cocción de la filosofía del equipo, que es lo aspiracional. Soñar en grande, apuntar ahí, como dice el librito, el legado a la estrella más alta, y si le erras, le pegas al pico de la montaña. Bueno, eso, creer mucho, soñar fuerte, pensar en el juego que te gusta, pensar algo que te saque de la cama temprano, y vas por un buen camino. Yo hoy, si me ofrece un trabajo que pueda ganar un montón de plata, o pueda ganar dinero, pueda ganar, no sé, fama, lo que sea, y me llevaría poco tiempo, hoy no lo agarraría, no lo tomaría. No porque me gusten las adversidades, me gustan, pero busco algo que me saque de la cama constantemente. Por eso a veces no me gusta estar mucho tiempo en un solo lado, porque creo que el tiempo también nos aplasta. Y a partir de esa aspiración de equipo, del todo, lograr inspiracional. ¿Qué significa ese inspiracional? O sea, yo, obviamente es consecuencia uno de otro. Yo no puedo inspirar a nadie si yo antes no hice el proceso anterior. Ahora, ¿cuándo un equipo es inspiracional? No sé, yo le contaba el otro día
ahí lo tengo a Juan Pablo y lo voy a nombrar 1000 veces a mi amigo. Nada, le contaba del jockey, de verlo jugando contra Belgrano, que fue subcampeón de la Urba, con un equipo de mucha fortaleza en el Scrum, y bueno, un gran equipo realmente, y jugando contra ese equipo, en un momento dado, mi equipo jockey pide un Scrum a 5 metros, o sea, todo un evento para nosotros, y bueno, yo veía, más allá de que terminó en Scrum Try, quizá por eso lo estoy contando, eh, me tomaba tiempo de mirar a la gente. Y en mi club no es un club así que se exprese muchísimo desde la tribuna, todo eso. En ese momento creo que cambió la cultura del club. Qué sé yo, cuando fuimos a jugar la final del Nacional de Clubes, fueron muchísima gente, o sea, íbamos en el ómnibus y pasaba la gente, o sea, de convertir algo que era acompañar, empezás a ver gente que está inspirada, pero no solamente inspirada para ir a alentar, sino inspirada por una ética, una cultura, ¿no? Una cultura que no voy a detallar, pero sí esa cultura del equipo. De hecho, el capitán en el momento dado habló del cambio cultural que ellos mismos y que todos generamos, ¿no? Y que no se da únicamente dentro de la cancha, pero sí inspira a padres, a gente que va a ver, y eso es un lugar muy, muy sagrado y muy bueno que pueda hacer un equipo. Por último, en esto de la filosofía del equipo, ponerle una línea de tiempo, que un poco lo que les decía, yo no puedo estar mucho tiempo en un lugar porque necesito alimentarme de esto, pero bueno, un equipo también. No podemos decir, bueno, en algún momento pasará, no, ¿cuándo? 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 Cuando mañana. Muchas personas funcionan así, ya tienen un vencimiento y esperan el día anterior para hacerlo. Bueno, sentilo así, ponete un plazo, anda a buscarlo. Vuelvo a decirlo, los perdedores tienen un manual de excusas, los ganadores necesitan tiempo. El tiempo también es algo que tiene que estar escrito, puesto y determinado. Después veremos. Bueno, y en esta parte genera, y acá me voy a parar un ratito, con eso, Alfonso, voy a terminar esta parte, Ujú. eh, que es la generación de un modelo de juego. Yo obviamente como entrenador, como les dije, tengo mis creencias y tengo mis gustos. eh, nada, Uso muchas cosas de otros deportes y las adapto. Creo que la creatividad está generada justamente por ese paso que hablamos de información, conocimiento, competencia, y poder elegir y seleccionar elementos que te dan esa posibilidad de ese viaje. Y en esa selección de elementos, bueno, viene que todo esto que estamos hablando, generar un plan. Eh, Hablé muchísimo de la importancia de tener un sueño sin plan es fracaso, un sueño sin plan es estar en una plaza tapado con un diario. El plan es fundamental, a veces necesitamos muchos planes, mucho más planes que sueños, mucha gente. Entonces, generar un plan es muy importante. Entonces, modelar el juego, armar como dice el título, una organización que presenta el equipo en cada situación de juego. O sea, eso que vos estás pensando, eso que hemos generado, toda esa filosofía, todo lo que dije anteriormente, que se vea dentro de la cancha. Que se vea dentro de la cancha. Y si no se ve dentro de la cancha, bueno, buscar los caminos, que es lo último que voy a hablar, cómo puedo hacer para que eso pase todo lo que dije anteriormente. Entonces, para eso, bueno, hay puntos de vista que son pedagógicos, que es desarrollar en un proceso conceptual, eh, también metodológico, actitudinal y metacognitivo, que resumen cosas que ustedes van a entender de manera muy simple. Lo conceptual está relacionado a conocer. Yo escuché, Alfonso, tu presentación que me encantó, de la toma de decisión, y en algún momento hablan de la parte declarativa y lo procedimental. Entonces ese Ujú. aprendizaje declarativo viene del conocer. Entonces ese conocer también nos lleva a ordenarnos. Entonces voy a decir, ¿cómo lo puedo conocer yo a Bernardo? ¿Dónde puedo leerlo yo a Bernardo? ¿Dónde está? Entonces, bueno, generar una matriz, que en mi caso, después podemos hablar, es un organigrama de juego, y distintos procesos para que eso que estamos generando, no solamente yo, lo podamos poner dentro de un orden. De hecho, tengo una reunión después de esto relacionado a eso. Y después lo metodológico, ¿qué hacer? Obviamente eso relacionado al entrenamiento. ¿Cómo llevo eso que pienso, ese orden que lo estamos viendo y lo estamos generando, a una metodología de entrenamiento? El tercer punto es lo actitudinal relacionado al ser.
todo lo que nosotros hacemos implica muchísimo el valor humano. El valor humano ese que repetimos por información de mejores personas hacen a mejores All Blacks, sí, fantástico. ¿Y vos? O sea, ¿lo estás haciendo por el todo o lo haces únicamente por vos? O sea, 2 contra 1 la das, si te marcan a vos, y 2 veces la das, y la tercera también, y la cuarta también, y la quinta también, o en algún momento, no, ahora me toca a mí. O sea, cuánto de valor hay en cada una de nuestras acciones. Si realmente, y nada, desde que nos paramos, desde que hablamos, desde que habla el otro entrenador y lo miro, desde mi posición corporal, desde cómo son los valores también en el juego que estoy representando. Entonces, modelar el juego también de valores es fundamental, si no, obviamente esto se cae a pedazos. Y lo metacognitivo es el lugar más sagrado, como digo yo, de todo esto, que es saber del saber hacer. Cuando vos le preguntas a un jugador, che, ¿por qué hicieron ese line? ¿Por qué en esa jugada, y el jugador te puede contestar y verlo tangiblemente, es el lugar culmine de modelar el juego? Este modelo de juego debe tener una parte, para no quedarnos muy así etériamente, una parte estructural y funcional. La estructural está relacionado a la estructura del juego, que ustedes la saben, lo técnico, lo táctico, lo estratégico, lo psicomotriz, lo socioafectivo, todas esas cositas puesto ahí en la estructura, cómo está armado el juego. Y después viene la parte más difícil, que es la parte funcional. La parte funcional está relacionado a los momentos del juego. O sea, cómo tenés ordenado vos los 4 momentos. Como en el momento ofensivo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo haces vos? ¿Qué plan tenés? ¿Sí? ¿Qué haces en eso? Relacionado al todo, ¿no? En el momento defensivo, ¿qué haces en cada momento de que vos no tenés la pelota? Simplemente los turnovers, o sea, el cambio de posesión, de ofensiva a defensa y de defensa a ofensiva. ¿Qué hacemos en cada uno de esos momentos? Y poderlos tener, perdón, organizados. O sea, que yo realmente ahí pueda representar lo que anteriormente dije en mi organización. En esa parte, es la parte final, y bueno, y a partir de ahí nos queda la tercera parte, que es la filosofía del entrenamiento, Alfonso. ¿Preguntas hasta acá? Pues de momento, o sea, de momento está viendo preguntas, pero casi prefiero hacértelas al final del todo, que no son, o Bueno, sea, que son un poco para resumir lo que estás diciendo y algunas inquietudes, para no interrumpirte, vaya. dale, dale. Bueno, en el modelo de juego obviamente hay muchísimas más cosas para decir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo o desarrollamos a partir de ese modelo de juego un organigrama de juego que ya les hablé, o sea, que está relacionado a los principios. Todo está encadenado, todo lo que estaba diciendo está encadenado. Entonces, ese organigrama de juego es, como todo organigrama, representa un orden, y ese orden, como yo lo use ese orden, va a mostrar el ordenamiento que nosotros pretendemos del juego. Pero ese organigrama también me sirve para evaluar, vuelvo a decir, eso que estoy pensando, si está pasando o no. Simple. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y ahí lo veo. No hay vuelta. O sea, están los principios del juego, está mi modelo de juego con mi equipo. También no confundir idea de juego con modelo de juego. Si vos no tenés una idea de juego y nos juntamos todos nosotros, y yo soy el único que tiene una idea de juego, adivinen con qué idea de juego van a jugar. Es muy importante todos los procesos. Entonces, y también entender qué equipo entrenamos, el traje a medida que hablamos, qué jugadores, qué torneo estamos jugando. Entonces, todo eso genera una modelación del juego, no pues una intención etérea puesta ya en una nube, sino una cosa concreta que puedan medir. Y a partir de eso, cuando hablaba de lo funcional, esos momentos del juego va generando submomentos del juego. Momento ofensivo, submomento salida, submomento line-out propio. Y a partir de eso, los comportamientos estratégicos y tácticos que nosotros pretendemos para cada uno de esos submomentos, que son, obviamente, vuelvo a decir, no se asusten, principios del juego, y a partir de eso, los roles que hay de los jugadores en cada uno de los espacios, en cada uno de los comportamientos estratégicos tácticos, y a partir de eso, las conductas que deseo de cada uno de sus roles. Parece que son 1000, no son 1000, son menos de 30, pero lo tenés que tener escrito, porque eso después determina cómo vas a entrenar. Después de eso vienen las destrezas. Después de eso viene esto que estamos por hablar ahora. Entonces, ¿cómo entreno? ¿Cómo puedes entrenar si no tenés tu modelo de juego? ¿Cómo no tenés organizado la parte funcional? Entonces, ser competente cae en una moneda que depende de la camada, del batacazo, de los buenos jugadores, de la suerte. Bueno, yo en todo eso no creo.
Creo, obviamente, sí, en parte, pero creo más en poder armarla. Así que bueno, por ese lado viene, es amplio, pero haciendo un resumen, sería eso. Y una vez que hablamos de lo que dije anteriormente, generar esta parte, o sea, entrenar la parte metodológica. Yo creo que acá un concepto importante, compartimos con otros entrenadores, de la filosofía del entrenamiento, la filosofía del coaching, es enfocarnos desde el cerebro que aprende, ¿no? Todo lo que dijimos anteriormente puede ser una buena idea, pero una buena idea sin implementación vale nada, 10 centavos, como puse ahí. Una implementación vale $1.000.000, vale mucho. Por ponerlo en plata, ¿no? Por dinero, pero no, realmente ahí donde viene el núcleo de todo esto, ¿no? Necesito lo anterior, fundamental lo anterior, pero todo lo anterior tiene que verse reflejado desde el diagnóstico al objetivo en cómo voy a entrenar. Y acá viene el entrenador, dentro de lo que ya habló Alfonso de estar haciendo. Entonces, esa filosofía del entrenamiento, desde mi punto de vista, tiene que estar enfocada.
seguro, para que no se ponga nerviosa, tranquila. Eso es importantísimo. Y se va avanzando también. Sí, claro. Bueno. Sí, todo bien. Como no te vi, me levanté de contra tan temprano, y te la voy a llamar, a ver qué. Enseguida uno lo piensa lo malo, no sabe lo bueno. Ay, no te vi pasar. Sí, pero si me parece que yo también, yo estoy. Sí. Hoy no le toca. Le toca mañana y el viernes, que es un viernes. Y después, la semana siguiente, trabaja el martes y el jueves. Sí, para que no sean tantos mayores, porque es una receta. Así que, Miguel Dieche, ni te pregunto, pobre Miguel, pasa desaparecido. ¿Se pudo vacunar, no? No sabía. Bueno, sí. Claro, y así también hace que ahí haga la que le pida él la receta de la vacuna. Claro, ¿viste? Entonces que él mismo se va a aplicar. Qué bueno. Por lo menos le adelanta algo. Sí, porque estamos tan lentejas. Mira, esa Daniela se echó la quinta de 25 años con 22 de presión. Y le decía, espere que te reviente todo esto. 22-12. 22-12. Altísimas las dos. 22-12, dice, yo no sé cómo le temblaba el cuerpo. Me asusté más cuando me tomé la presión. Porque yo ya me dice, yo ya venía nerviosa. Muy nerviosa, con problemas, qué sé yo. Pero llegué a Venezuela y me temblaba tanto el cuerpo que me tomé la presión. Cuando vi que tenía 22-12, me fui a la ni nada. Salí para el 25 de mayo. Che, de lejito, pero si tengo 22-12, la gente la presión.
para la ropa, porque sí, viste, para Stay, anoche estuve en televisión y sí, me dijo que ellos estaban haciendo la medición de cuánto quedaban en los objetos la carga viral, ¿viste? Y que variaba según lo que haya tocado, cuánto tiempo haya tocado infectado, pero que los objetos quedaban. Dice que nosotros somos serios, nosotros no vamos a dar una noticia que no sea, varía según la superficie, eso sí, y la cantidad de tiempo que haya tocado el codificador, pero que queden los objetos quedan los objetos. Entonces vos acá aplicas con latas de cosas, un traste, venís de primero en una lista que metés en la otra. Ahora una vida, una botella, solamente a 25 años. Por las chicas, ya tiene las chicas. Y las vecinas son súper respetuosas de esta vida que se repite íntegra en la puerta y los vecinos se cierran todas las persianas con llave directa. Y ya le esperan las chicas con la bolsa para la y todo para la bolsa y ella para la desnuda no. Que para los vecinos también es un alivio de una que sea posible que esté sano y que sea rico. Vamos a sacar acá. Bueno, me alegro mucho que no siga evolucionando bien. Bueno, sí, y vas a ver. Sí, por ahí está en el área de internet para que no calma, sino un tranquilizante para que esos temas relajados. Eso también a veces hay que pedirlo. Y chicos, amigos, porque por ahí uno hace preguntas, ¿viste? Está más bicho, más vivo, más años. ¿Cómo se llama la compañía? Ah, bueno, a cobrar la ICE. Lo querido. Bueno, no, Elsa, querida, ¿para qué? Un besito y bueno, me alegro mucho que esté volviendo bien. Bueno, un beso. Chao, chao.